En el Festival de Cine de Xixón se ha estrenado la nueva película del gijonés Ramón Lluís Bande, Retaguardia. Propone una posible película que en principio nunca existió durante la Guerra Civil en Asturias a partir de fotografías de la época y una voz en off. Es lo que denomina un documental especulativo. Proyectado en el Festival de Monterrey, este es su estreno en Europa. En el Festival Internacional de Cine de Xixón, el cineasta asturiano Ramón Lluís Bande ha estrenado esta tarde su nueva película Retaguardia, proyectada en el Festival de Monterrey. Este ha sido su estreno en Europa. Aquí en el Teatro Jovellano se ha presentado la última película de Ramón Lluís Bande, un documental que el propio autor define como documental de especulación, porque en él trata de imaginar cómo sería el cine rodado aquí en Asturias en 1937, por ejemplo, a cargo de los periodistas del diario socialista Avanza. Una novedad con respecto a sus anteriores películas también es que hay una banda sonora original propia, canciones creadas ex proceso para esta película, temas que dialogan con las imágenes de la artista asturiana Sara Muñiz. También Nacho Vegas interpreta un tema musical, un himno de brigadas de choque que no ha sido grabado con anterioridad, por tanto Retaguardia recupera la memoria musical pero también la memoria histórica. Que haya podido explorar sonoramente, investigar y dejarme llevar por la intuición y no solo por la intuición, sino por las certezas de cómo quería transmitir lo que se plasma en la película. Retaguardia es cine contra la desmemoria a través de algunas de las fotografías de Constantino Suárez y los textos publicados en el diario Avance. Ramón Lluís Bande crea un documental que reconstruye lo que pudo ser el cine republicano de 1937, del que hay evidencias pero no imágenes. Una parte de la historia que mucha gente no conoce, ¿no? Entonces es como generar un espejo de la ciudad en el que la gente va a reencontrarse y descubrir incluso un pasado histórico que iba a parecer nuevo. Eran películas documentales o de propaganda para contar el día a día de la guerra civil. La película de Bande no deja indiferente al espectador y cierra un ciclo. El director ha anunciado que su próximo trabajo será una ficción sobre el abandono del mundo rural. A través de recuperar la historia de Tomasín, del rapaz de Tineu que mató al hermano y tuvo escondido pel monte 50 y tantos días, pues a través de esa historia intentar hacer una reflexión de un calao sociológico mayor. Dentro del FIX, en sección oficial, también compite otro director asturiano, Pablo Casanueva. Nos adentra en la historia de su propia familia con Luna, un trabajo fruto del proceso de investigación que huye del sentimentalismo. La familia de mi abuela materna, que después de la guerra civil y durante la guerra civil y la posterior dictadura fueron represaliados y de alguna manera la familia desestructurada, ¿no? Por los posicionamientos políticos. Estás hablando de una guerra en la que los archivos falen de la tu familia de manera muy despectiva, nomándolos, bueno, pues asesinos. Luna se estrenará el miércoles y el sábado volverá a tener un pase en el Festival de Cine de Xixón.